Gracias. Hechos capítulo 22, hermanos, voy a concluir esta mañana el capítulo. Como les dije, normalmente lo hago de 4 o 5 partes durante un mes, pero ahora lo estoy haciendo en 2 partes, hablando del testimonio inobjetable, aquello que no se puede desmentir. Un testimonio que no se puede desmentir es un testimonio que está basado precisamente en Cristo. Hechos capítulo 22. Ahora vamos a leer versículos 22 al 30 y con esto vamos a concluir el capítulo 22 de Hechos. Una de las razones para poder culminar este punto es que precisamente el testimonio va en derredor de lo que el apóstol Pablo está manifestando ahora de Jesucristo. Y vamos a ver ahora la parte 2 de este testimonio inobjetable del apóstol Pablo, y es precisamente que su testimonio, como el de muchos cristianos y como el de muchos cristianos verdaderos, hermanos, el testimonio es rechazado. Y eso es a veces y definitivamente lamentable. Cuando Pablo estaba en el punto más importante dando su testimonio acerca de lo que Dios había hecho en su vida pasada y lo que comenzaba a hacer ahora en su vida, porque él estaba hablando en este momento de los designios de Dios, de cómo el Señor le trajo hasta este momento. Cuando Pablo estaba en ese momento hablando de los designios de Dios en su vida, entonces la gente le irrumpió con griterías y comenzaban a hablar una vez más y a gritar que muera. Estaban rechazando el testimonio de Pablo, pero a la vez, como es costumbre con los hombres que son fieles a Dios, hombres y mujeres fieles a Dios que dan testimonio de Jesucristo, como es común, la gente rechaza ese testimonio. Pero a la vez que rechaza este testimonio, también rechazan el testimonio que damos de Jesucristo. Y eso es la razón o el punto más fuerte o la situación más grave, diríamos, que cuando alguien rechaza tu testimonio, no te está rechazando a ti, está rechazando la obra de Dios en tu vida. Cuando alguien rechaza el testimonio de un verdadero cristiano fiel, no está rechazando a los hombres, está rechazando a Dios. Cualquiera de nosotros que encumbra la persona de Dios, cualquiera de nosotros que trae a colación y dice continuamente y glorifica a Dios en su vida, cualquiera de nosotros que lo hace y alguien rechaza nuestro testimonio, no nos rechaza a nosotros, hermanos, rechaza al Señor. Eso es lo terrible. Dice en 1 Samuel capítulo 8 versículos 6 y 7, cuando el pueblo de Israel estaba pidiéndole a Samuel que les trajera un rey, y Samuel se entristeció y se frustró y dijo, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Cada vez que tú glorificas al Señor, que tú sirves al Señor, que tú hablas del Señor, cada vez que tú con tu boca o con tu voz o con tus actos estás encumbrando a la persona de Dios y la gente te rechaza o se mofa o se burla de ti, no lo hacen contra ti, lo hacen contra el Señor. Samuel sintió esto y pensó de esta manera. Ahora, como vimos la anterior ocasión, el testimonio de un hombre y de una mujer de Dios es valioso, no porque su testimonio sea testimonio de hombres. Un testimonio de un hombre o una mujer no es valioso por la persona que da el testimonio. Normalmente tendemos a pensar cuando alguien nos da un testimonio de la gracia de Dios en su vida, cómo Dios ha obrado de manera tan especial en su vida, tendemos normalmente a admirarnos de la fe de esa persona, a admirarnos del aguante de esa persona, a admirarnos de las características de esa persona, diciendo cómo toleraron, cómo aguantaron. Y estamos equivocándonos, hermanos. Cuando alguien da el testimonio, un testimonio de Dios, no es la persona que da el testimonio el objeto de reconocimiento. El
objeto de reconocimiento siempre y debe ser siempre Dios, porque Él es que está obrando en tal persona. Así que un testimonio de un creyente puede ser rechazado o bien puede ser admitido, pero por lo general siempre es rechazado. Ahora, no es por la persona de quien se está testificando, sino más bien, por supuesto, por el objeto de ese testimonio, que es el Dios mismo. Definitivamente, hermanos, la vida de una persona que dice ser creyente, si no está acorde con lo que está pronunciando, si su testimonio de vida no es de acuerdo con lo que está testificando, es decir, de nuestro Dios que es santo y que es glorioso, y la vida de esa persona es una vida impía y es una vida totalmente en desacuerdo con lo que dice, por supuesto que el testimonio es rechazado, y diríamos por justa razón es rechazado. Pero la Biblia, hermanos, se enfoca más en el testimonio rechazado, no por la mala conducta de creyentes, sino por las razones espirituales que nos parecen extrañas. ¿Cómo una persona dentro de nuestra familia puede rechazar el testimonio de un hombre que ha cambiado a una mujer? Y esto lo he visto continuamente. Yo recuerdo perfectamente el día que mi padre se convirtió y mi madre, ¿verdad? Cómo es que las familias de nosotros nos aislaron, no quisieron absolutamente nada, aun cuando, a pesar que mi padre era una persona ebria, alcohólica, continua, y Dios comenzó a transformar y a cambiar su vida y a ver una diferencia, la gente, sus hermanos se burlaban, lo desechaban. ¿Por qué diríamos que sucede esto? ¿Por qué es que el testimonio de una persona en una transformación de vida es rechazado por las personas? Bueno, la Biblia se enfoca mucho en este asunto, hermanos, respecto a las razones espirituales por las cuales las personas normalmente rechazan un testimonio que glorifica y honra a Dios. Decimos que cuando el testimonio de un creyente no es acorde a lo que proclama, evidentemente va a ser rechazado. Y a veces es vituperio y no muchas veces es una vergüenza para el evangelio, para la iglesia, para los cristianos. Pero déjenme decir, hermanos, que la Biblia tiene muchas exhortaciones, bastantes exhortaciones, no respecto a las personas que dan mal testimonio, sino respecto, hermanos, a los cristianos que dan buen testimonio y cuyo testimonio es rechazado consecutivamente, continuamente. La Biblia habla de la exhortación en contra del mal testimonio, pero también nos exhorta a mantenernos firmes, aun cuando tu testimonio es correcto, pero es rechazado una y otra vez y otra vez. Y no es que, hermanos, no hubiera en el tiempo del apóstol Pablo o de Pedro o de los apóstoles, no hubiera cristianos con mal testimonio. No es que no lo hubiera, pero era casi una contradicción. Era una contradicción decir que eras cristiano y vivir fuera de los estándares y los parámetros y el ejemplo de Cristo mismo en cuanto a la vida. Era prácticamente, no existía casi esto, no existía. No había esa posibilidad de que uno que decía creer en Cristo y tenía ahora a Cristo como su Señor, viviera fuera de esos estándares. No que no pecaran, no que no cayeran, pero era muy difícil que estos cristianos dieran un mal testimonio. Por eso es que la Biblia no enfoca sobre este punto, porque no es que no pecaran y no cayeran, sino que era muy difícil que un creyente, habiendo dado testimonio de Jesucristo, ahora viviera de una manera completamente diferente a lo que decía ser que era su Señor. Era prácticamente entendido que un cristiano normalmente sufría por su buen testimonio y no por su mal testimonio. Quiero establecer esto de entrada, hermanos, que en los primeros años, en los primeros siglos de la vida cristiana, del cristianismo, un cristiano sufría por su buen testimonio y no por su mal testimonio. Pedro dice que eso era muy común en los primeros años del cristianismo. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, porque había gente, estos son malhechores, estos que dicen eso, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero dice, entiendo eso, sé lo que a ustedes les pasa. Estos calumnian lo que ustedes son. Ahora, la gente por alguna extraña razón, hablaba mal de la gente que vivía bien.
la gente que su conducta era intachable, la gente que su conducta había transformado. Por una extraña razón, hablaban mal de ellos. Gente que vivía de acuerdo a las normas cristianas, dice Pedro, en Pedro nos dice que también hablaban mal de ellos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una y otra vez, Pedro está alertando y está animando a los cristianos diciendo, yo sé que ustedes sufren, pero no por su mal testimonio. Yo sé que sufren por su buen testimonio. Y cada vez que un creyente en los tiempos actuales y en todos los tiempos de la iglesia, cada vez que un creyente vive de acuerdo a las normas cristianas, de acuerdo a los parámetros divinos, de acuerdo al ejemplo de Cristo, cada vez que vive de esta manera, va a sufrir. Va a sufrir persecución, va a sufrir burlas. La gente va a querer deshonrar ese buen testimonio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a la gente de este mundo le causa tanta aversión que los creyentes vivan correcta y adecuadamente? ¿Por qué? Esto es casi una condición, hermanos, única del cristianismo. El testimonio es vinculante a la vida cristiana. Es vinculante, no se puede disociar. El testimonio de un creyente es vinculante a su vida. Y esto nada más sucede prácticamente entre el cristianismo, nada más en el cristianismo. No hay otras áreas donde sea más importante el testimonio de una persona que en aquellos que dicen ser cristianos. De hecho, aún las mismas sectas del cristianismo ni siquiera le dan importancia al testimonio. Y la razón, hermanos, porque no le dan importancia al testimonio, las mismas sectas, es porque de entrada están tergiversando la verdad y su vida está documentada o basada en una mentira tergiversada de la verdad divina. Por lo tanto, para ellos no es tan importante el testimonio, aun cuando no lo dicen así. Bueno, yo no le doy importancia a mi testimonio porque estoy enfocado y estoy sustentado en una mentira. No dicen eso, pero como así es, como su vida está enfocada, está cimentada en una tergiversación de la verdad, entonces el testimonio para ellos no es importante ni le dan realce a su testimonio. Si no, fíjese. Normalmente, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿cuántas veces les han dado esa frase de decir, y eso que eres cristiano? ¿Le han dicho? En casi todas partes nos dicen. Cuando de pronto quieren enfocarse sobre nosotros y querer atacar, y eso que eres cristiano. Por supuesto que ellos dan por entendido que entonces un cristiano debería de dar un testimonio correcto y adecuado. Y ante esa circunstancia, hermanos, es sumamente importante que estemos comprometidos nosotros con la verdad de la palabra de Dios. Porque si algo sustenta nuestro testimonio es la verdad de la palabra de Dios. Pero por razones extrañas, y no sabemos todavía hasta ahora, hasta este momento, porque la gente siente una aversión, porque la gente siente un rechazo, una repulsión hacia creyentes que dan buen testimonio. Ahora, he dicho que pareciera una contradicción, hermanos, porque si alguien se dice que es un buen cristiano, pero su testimonio es deplorable, su testimonio es malo, es un testimonio que no puedo encontrar calificativos para poder decirlo, pero simplemente es un mal testimonio. Esa persona no le dan importancia a su testimonio. No le dan importancia. Supuestos creyentes que vienen un domingo a la iglesia o vienen en alguna ocasión al templo o tienen algunas nuevas formas quizás de convivir con cristianos, dicen que son cristianos, no le dan importancia al testimonio porque no está sustentada su vida en la verdad. Pero por algunas extrañas razones, aquellos creyentes que han comprendido la verdad de la palabra de Dios y dan buen testimonio, siempre van a padecer, siempre, por causa de su testimonio. El testimonio, hermanos, de un cristiano verdadero será siempre objeto de burla, de mentiras y de rechazo. Aún nuestro Señor Jesucristo pasaba exactamente lo mismo. Dice en Lucas 4, 22 y 23.
Y todos daban buen testimonio de él, hablando de Cristo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora, vean el versículo siguiente, el versículo 23. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ahora, la gente daba buen testimonio acerca de Cristo, pero cuando Jesucristo estaba frente a ellos, entonces dice Cristo, ustedes están denostando en contra de mí y me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Cristo siempre fue objeto de burlas, de mentiras, de rechazo por su buen testimonio. Siempre por su buen testimonio. Ahora, habiendo entendido esto, hermanos, porque esta es una circunstancia entre todos los cristianos. Tú no vas a padecer en el trabajo, tú no vas a padecer en tu escuela, tú no vas a padecer entre tu familia, tú no vas a padecer entre tu comunidad si tu testimonio es malo, no vas a padecer. Pero comienza a vivir una vida realmente cristiana, bajo los parámetros cristianos, en todo el orden que se refiere a esto, en tus tratos comerciales, en tu trato con la gente, en tu trato con todas las personas. Comienza a vivir de la manera de los parámetros cristianos, comienza a vivir así y entonces vas a padecer. Vas a padecer. Por eso es que la Biblia enfoca una y otra vez la exhortación a mantenerse firmes y fieles en tu testimonio correcto y cristiano. Pero una pregunta surge. ¿Cuáles son las razones entonces extrañas por las cuales el testimonio fiel de cristianos es rechazado? ¿Por qué? ¿Por qué es rechazado? Bueno, lo vamos a ver precisamente en nuestro relato en esta mañana. ¿Cuál es la razón por qué la gente de este mundo, por qué la gente de todos los tiempos rechaza el buen testimonio de los cristianos? Versículo 22, por favor. Ahí nos quedamos la semana pasada. Estamos en Hechos, capítulo 22. Vamos al versículo 22 ahora. Ya Pablo ha dado su testimonio, Pablo ha comenzado a hablar de lo que era antes, Pablo ha dicho todo lo que había sucedido en su vida y nadie podía objetar eso, y ahora Pablo comienza a dar de lo que Dios ha hecho ahora en su vida, y cuando llega a este punto de lo que Dios ha hecho en su vida, de pronto la gente lo detiene y no le quiere escuchar y rechazan su testimonio. Vean por favor, versículo 22, dice, leamos juntos, dice: vean, le oyeron hasta esta palabra y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre. El relato, hermanos, nos dice que la gente que estaba escuchando a Pablo en su testimonio, de pronto rompieron en gritos al escuchar algo que los hizo enojar y pedir la muerte de Pablo. No conviene que viva. En un sentido literal es: no nos conviene que esté viviendo. ¿Qué fue lo que hizo enojar y rechazar el testimonio de una vida intachable que tenía el apóstol Pablo, que aún los propios sacerdotes y ancianos gobernantes del pueblo no podían desmentir? ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, que la gente se enojara a este grado y rechazaran el testimonio del apóstol Pablo? Bueno, Pablo mencionó algo que les hacía hervir la sangre a los judíos, algo que los enojaba tremendamente. En el testimonio llega a un punto donde declara una cosa y en ese punto, cuando declara eso, dijeron: ya, no queremos escuchar, no te queremos oír, cállate y no viva más este hombre. ¿Qué fue lo que les enojó? Vean el versículo 21, por favor, versículo 21. ¿Qué dice? Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Miren, Pablo viene relatando, hermanos, cómo es que el Señor lo sacó de toda esa hipocresía religiosa que él tenía. Aunque él pensaba que hacía bien a Dios, estaba equivocado. Lo viene el apóstol Pablo relatando y dice: aún los propios sacerdotes y aún los ancianos de aquí de Israel no me pueden dejar mentir. Todo esto, ellos me dieron cartas para yo perseguir a los cristianos y no me pueden dejar mentir acerca de esto. Y cuando llega a todo este punto, dice: después vino Cristo a mi vida y me hizo caer en tierra, y relata su conversión, ¿verdad? Cómo Cristo comenzó a hablar acerca de él y, segundo, de lo que Dios quería hacer con él. Le dice: te voy a mostrar
todo lo que vas a padecer por causa de mi nombre, porque ahora vas a ser un testigo mío, un testigo mío. Y en ese punto le dice, cuando llegó a este punto le dice, y Dios me mandó entonces a los gentiles para llevar luz y salvación a los hombres. Cuando oyeron esta palabra, se enojaron, gritaron, aventaron sus ropas, echaban polvo sobre sus cabezas y decían que muera, no conviene que este hombre viva. Cuando ellos oyeron que Dios había escogido a Pablo para ir a los gentiles, entonces reavivaron el enojo y el encono que tenían contra Pablo, porque él había dado por todos lados, por todas partes donde él iba, él había estado hablando una y otra vez, dando testimonio que Dios lo había elegido a él para llevar la salvación en todas las personas de todo mundo, y que la salvación no era exclusividad de los judíos, la salvación era para todas las personas en todo el mundo, que ellos podían poder escuchar y oír el evangelio glorioso de Jesucristo. Pablo daba testimonio por todas partes acerca de esto. Dice Hechos capítulo 13, versículo 46 y 47, respecto a este testimonio de Pablo. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, está hablando a los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes no la quieren, pero ustedes no son los únicos. Dios también ha planeado la salvación de los gentiles. Se enojaban los judíos cuando escuchaban esto. Hoy por la mañana hablábamos acerca de los problemas grandes que tenían los judíos respecto a su racismo. Los judíos, a pesar de que eran el pueblo de Dios, tenían problemas grandes. Son muy machistas, pero también son muy racistas. O lo eran en su momento, mucho más. Pero ellos en las mañanas cuando oraban, siempre a Dios, oraban por dos cosas, dándole gracias a Dios. Señor, te agradecemos, los varones judíos decían, te agradecemos porque no nos hiciste mujer. Hombres decían eso. Y luego decían, y también te agradecemos porque no nos hiciste gentiles. Eran repugnantes para ellos los gentiles. No querían absolutamente nada con los gentiles. Y escuchar de un judío que Dios lo había elegido a él para llevarles luz y salvación a los gentiles era repugnante. Así Pablo iba por todas partes en todo su ministerio, hablando y predicando en primer lugar a los gentiles después de que ellos rechazaron, pero después de que los judíos habían rechazado, les decía claramente que él era un apóstol y un enviado a los gentiles. En Hechos capítulo 18, versículo 6, el apóstol Pablo vuelve a mencionar esta verdad respecto a este asunto, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esa era la razón por qué querían matar a Pablo. Desde siempre estaban persiguiendo a Pablo una y otra vez. ¿Por qué? Porque él estaba supuestamente menospreciando el orgullo judío, y decía que realmente el plan de Dios no eran los judíos solamente, sino también los gentiles. Esta era la razón, esta doctrina era aberrante lo que predicaba Pablo para los judíos. Eran tan celosos ellos y orgullosos de sí mismos, pensándose que ellos tenían suficientes méritos para ser los únicos que podrían ser salvados. Esta visión incluso era también esta visión afectaba aún a los mismos cristianos judíos. Los primeros cristianos judíos, incluidos los apóstoles, pensaban también esto. Se creían de esta manera también que eran los únicos que podían ser salvados. En Hechos capítulo 11 dice que cuando los judíos pudieron observar esta verdad, se maravillaron. Miren, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hablando judíos, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y después nos dice que se maravillaron de escuchar que aún hasta los gentiles Dios había dado la bendición y el don de la salvación, porque aún los mismos cristianos judíos, se creían los únicos suficientes y meritorios de la salvación. Ahora, Dios reveló, y no solamente con el ministerio de Pablo de ir a todas partes, sino la predicación consistente y provocadora de alguna manera del apóstol Pablo, porque Pablo quería provocar a los suyos. Miren, Pablo tenía en su predicación una intención muy especial. Dice que él de alguna manera quería provocar a los suyos a salvación.
Es decir, al decirles, miren, no solamente Dios a ustedes, sino también a los gentiles ha salvado el Señor, y su plan es con los gentiles. De alguna manera quería provocarles a cierto celo de decir, bueno, entonces podamos también nosotros, y queremos también esa salvación. Pero Pablo, de esta manera provocadora, llegaba con la predicación continua y constante de que la redención incluía también a los gentiles. En Efesios capítulo 3, versículos 6 al 8, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. A nosotros no nos causa ningún problema esto ahora. Y Pablo sigue diciendo, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No nos causa a nosotros ningún problema, hermanos. Ahora, pero en el tiempo que se está escribiendo esto, era un choque, un golpe a la cabeza a todos los judíos. Pablo sigue diciendo que él era un ministro elegido por Dios con este propósito. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué Pablo enseñó todo esto? Porque la mente judía, estando habituada a pensar de manera tan orgullosa que eran los únicos que podían ser salvados, no entendían esto como la verdad clara de Dios para todos los hombres. Esta doctrina enseñada por Pablo era en realidad el gran problema del por qué los judíos rechazaban el testimonio de Pablo acerca de Jesucristo. No podían tolerar de entrada que Jesús fuera el verdadero Mesías, mucho menos que Dios tuviera un nombre específicamente para llevarles el mensaje del Evangelio. No podían tolerar esto. Por eso gritaron y dijeron, no nos conviene que este hombre viva. No nos conviene que este hombre viva. Era tal su furia, hermanos, que arrojaban polvo sobre sus cabezas y también se quitaban las ropas, indicando con esto que ya estaban listos para apedrearlo. Recuerden que cuando un judío iba a apedrear a otro y se hacía responsable por la muerte de ese judío, entonces se quitaba su ropa y la ponía al pie de alguien, diciendo yo soy responsable de la muerte de este hombre. Cuando apedreaban a alguien, los que iban a apedrear y querían tomar la responsabilidad de la muerte de alguien, se quitaban la ropa y la ponían a un lado diciendo, esta ropa da testimonio de que yo soy el culpable de la muerte. Bueno, estos hombres, dice que comenzaban a aventar polvo sobre su cabeza y se quitaban las ropas. Todos querían ser responsables de la muerte de Pablo. Lo querían matar. Si alguien iba a poner la culpa, a mí, y a mí también, y todo el mundo, la muchedumbre quería matar a Pablo. Tal era su furia. ¿Cuál era la razón? La razón era precisamente cuestiones doctrinales, una razón espiritual. Doctrinales. Hermanos, hoy todavía sigo diciendo lo mismo y lo sigo sosteniendo. Si algo, hermanos, nosotros debemos valorar en nuestra vida es la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina sana de la palabra de Dios. No podemos concesionar con esto, hermanos. No podemos hacerlo. La gente se va a enojar. La gente no le va a gustar y se va a burlar. No podemos nosotros, hermanos, concesionar con la gente que denosta en contra de la doctrina. Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir otra vez. No debemos tener una doble moralidad en nuestras vidas. No podemos hacer esto. A menos que tu percepción doctrinal no sea tan importante. A menos que lo que tú crees de Dios y de su palabra sea superficial, no te molestarás entonces mantener comunión, cercanía y convivencia como si nada pasara con aquellos que niegan la veracidad de la soberanía de Cristo y de nuestro Dios. No podemos mantenernos en acuerdo con ellos. No podemos hacerlo. Pero hermanos, esta era la razón por la cual querían matar a Pablo, porque estos hombres eran celosos de su doctrina. No nos conviene que esté viva. Bueno, después de expresar esto, algo, diríamos, anecdótico sucede con Pablo. Vean versículos 24 al 30, hermanos, porque Pablo siempre estuvo dispuesto a sufrir
por causa de Cristo. Siempre estuvo dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Una y otra vez y otra vez. Él no rehusaba morir por Cristo. Y él decía, si es por vida o si es por muerte, yo voy a glorificar al Señor. No rehusaba morir por Cristo. Pero vean lo que sucede ahora. Versículos 24 al 30. Vean esta última parte del relato del testimonio de Pablo, que aún no culmina el testimonio completo, pero esta parte donde comienza su relato. Dice versículos 24 al 30. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Bueno, leo el 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esa parte me parece un poco, a veces, si no la entendemos correcta y adecuadamente, podemos ver aquí como que el apóstol Pablo ha bajado ya su carácter, su deseo y quizás hasta sus ganas de querer ir sufriendo por Cristo. ¿Quién habría sufrido más por Cristo que no el apóstol Pablo? Pero Pablo, hermanos, aquí está haciendo el uso legítimo de la ley para defenderse contra una injusticia. Hay quienes piensan, hermanos, que los cristianos deberíamos dejar pasar todas las injusticias que suceden en nuestra vida y no deberíamos poner un alto y no deberíamos poner una voz o alzar nuestra voz en este sentido. Hay quienes piensan que el mandamiento de ser mansos se debe mantener a costa de todo y aún de las propias injusticias. Lo cierto es que no somos llamados a ser pendencieros, no somos llamados a buscar pleito donde no lo hay. No somos llamados, hermanos, a ir en busca de algo que no nos compete ni está ahí. Pero cuando hay una injusticia, hermanos, el creyente debería enarbolar esa bandera de poder defender la justicia del Señor, porque es justo lo que Dios dice. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo uso legítimo de la ley para defenderse de una injusticia. Eso no quería decir que Pablo, cada vez que sufría por causa del testimonio de Cristo, trataba de evitar el costo que le traía dar testimonio de Jesucristo. No, vemos que el apóstol Pablo desde el principio de su ministerio, una y otra vez él sufrió de manos de los judíos, sufrió que lo apedrearan, sufrió que lo persiguieran, sufrió un montón de cosas indecibles o incontables que podemos decir nosotros en este momento, pero Pablo nunca rehusó sufrir por el testimonio de Cristo. Toda la historia de la vida de Pablo se nos cuenta en el libro de los Hechos y nunca hizo esto, pero ahora en este momento es algo diferente. Los romanos no lo están llevando al calabozo ni tampoco lo quieren azotar por causa del testimonio de Jesucristo. No, los romanos simplemente querían aplicar sus leyes para evitar conflictos con los judíos. Pero Pablo vio esto como una injusticia. Si se trataba de sufrir por causa de Cristo, Pablo decía, no importa, lo sufro azotes, sufro prisiones, sufro hambre, sufro lo que tenga que sufrir por causa del testimonio de Cristo, pero esto no es por causa del testimonio de Cristo. Esta es un capricho de unos judíos y unos romanos que no quieren tener problemas con ellos. Entonces, Pablo, para evitar este suplicio que le iba a acontecer, entonces clama a su ciudadanía romana. Pablo ve esto como una injusticia porque nada tiene que ver esto con el testimonio de Jesucristo, sino por causa de los romanos. Así que el apóstol Pablo tiene que revelar cuál es la ciudadanía que él tiene para poder evitar el castigo que estaba a punto de ser propinado a su cuerpo. ¿Fue acaso un acto de cobardía o de cansancio de tantas injusticias? No. Lo que creo que Pablo, hermanos, aquí hace una plena descripción de sufrir por el testimonio correctamente de Jesucristo y de sufrir por actos inapropiados de la aplicación de la justicia. Fue ordenado que Pablo fuera azotado o examinado con azotes para tratar de sacarle una verdad del por qué la gente estaba enojado contra Pablo.
Esto era diferente a ser golpeado con una vara o con un látigo, que fue muchas veces. Pablo ya había sido experimentado azotes continuamente, con varas o con azotes. Dice 2 Corintios 11, 24 y 25, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y aquí tenía que ver por causa del testimonio de Jesucristo. Al proclamar que Jesús era el Rey y el Mesías, los judíos se enojaban y lo azotaron varias veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y si, hermanos, nosotros tenemos que sufrir por causa del testimonio de Cristo, y si porque eres un creyente y vives de acuerdo a las normas de aquel que te rescató, y si tu modelo de vida es Jesucristo, y eso te trae a ti te trae perjuicio en tu vida, súfrelo con honor, con gozo y con alegría. Suframos esto, hermanos, si somos cristianos. Si realmente, hermanos, decimos ser cristianos, porque un cristiano vive como Cristo desea que vivas. Y si eso te trae que te reduzcan tu sueldo, que te corran o cualquier cosa, bueno, súfrelo con gozo. Súfrelo con gozo. Pero no tienes que sufrir todas las injusticias, que nada tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Los hombres a menudo que eran azotados por los romanos morían o quedaban inválidos de por vida después de ser azotados. Este era el temido flagelo romano que utilizaban para examinar a los hombres. Normalmente, hermanos, mataban a los hombres con azotes. Era una golpiza tan severa que en algunos casos resultaban en la muerte de la víctima. Era brutal la manera como examinaban los romanos. Flavio Josefo, un historiador judío de aquellas épocas, dice que cuando una persona era azotada por los romanos con aquel flagrum llamado así, era un azote llamado también llamado de 7 colas, donde ponían en cada una de las partes del azote siete ligas amarradas con ellas con huesos o con vidrios, y cada vez que azotaban a alguien así, dice Flavio Josefo, que prácticamente después del tercer o cuarto azote se podían ver los músculos expuestos, las arterias de personas que en cada jalón iban rasgando su cuerpo una y otra vez. Prácticamente la gente moría. Por eso cuando Cristo fue azotado de esta manera tan cruenta por los romanos, dice Isaías, no había parecer en él ni hermosura. No parecía ya nada, ni un verdadero humano. Estaba verdaderamente Jesucristo a punto de la muerte en los azotes. Así que Pablo, sabiendo lo que eran los azotes romanos, él dijo, mi tiempo no ha terminado. El Señor le había revelado todavía cuándo debería terminar. Dijo, y no, los azotes romanos podrían matarlo. Así que Pablo apela a su ciudadanía romana. Tan severa era este castigo que Pablo no quería de ninguna manera sufrir y morir, no por el testimonio de Cristo, sino por una aplicación inadecuada de la justicia. Así que tuvo que revelar su ciudadanía. Y esto le sorprendió al tribuno. El tribuno se sorprendió cuando dijeron que es romano. Ahora, según algunos estudiosos de aquellas épocas, hermanos, la ciudadanía romana era imposible de poder comprarse, no se podía comprar. La ciudadanía romana no costaba, no había una tarifa para la ciudadanía romana. Este tribuno, cuando supo que Pablo era romano, le preguntó, ¿cómo es que eres romano? Si yo con una gran suma adquirí esto. Esta expresión dicen que en realidad lo que hizo este tribuno fue pagar un soborno. Iba a ser muy peculiar, una mordida, ¿verdad? Pero era pagar un soborno. Era pagar un soborno por la ciudadanía. Sobornó a alguien para que le fuera dada la ciudadanía. Por eso dice, con una gran suma la adquirí. La ciudadanía romana solamente se obtenía de 2 maneras. Bajo el derecho romano, a quien los romanos, mediante una acción política, podían dársela en recompensa de algo otorgado a la nación. Le podían dar esto, o bien naciendo. Y Pablo dice, yo no adquirí de esta manera la ciudadanía romana, yo soy ciudadano romano por nacimiento. Yo nací en Tarso, una ciudad libre de Roma. Era judío porque sus padres o sus abuelos eran judíos.
pero él era romano porque adquirió esta por nacimiento. Así que de alguna manera, de alguna forma, el apóstol Pablo llegó a ser judío como romano. Ahora, aprendamos de este evento en la vida de Pablo, hermanos, y tu testimonio. Él fue rechazado, su testimonio. Fue rechazado. Querían matarlo por su testimonio. No está mal usar los recursos legales para defendernos. Tenemos a nuestro alcance una justicia que no es muy justa. Tenemos un país con leyes que muchas veces los que las aplican incorrectamente. Pero hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cuando algo es injusto, tenemos que, como cristianos también, levantar la bandera de la justicia divina. La verdad, hermanos, es que el apóstol Pablo no es que le tuviera miedo o fuera un cobarde a lo que estaba pasando. Ya había sufrido bastante el apóstol Pablo. Pero lo que Pablo estaba haciendo claramente distinguible es sufrir y con todo gozo y con toda alegría por el testimonio de Cristo, o sufrir injustamente por la aplicación mala de la justicia. La gente rechazaba el testimonio de Pablo porque tenían un celo equivocado y religioso, y ellos no querían absolutamente saber nada de Pablo porque eso le golpeaba la mente religiosa de los judíos. Ahora pregúntate una cosa, ¿por qué nuestra familia no cree en nuestro testimonio? ¿Por qué la gente de nuestro trabajo no cree en nuestro testimonio? ¿Por qué los amigos rechazan tu testimonio cuando tu testimonio es verdadero y testifica de la verdad y testifica de Jesucristo? ¿Por qué la gente lo rechaza? A menos que tu testimonio sea discorde al mensaje que les das, tu testimonio siempre será rechazado por causas doctrinales, por percepciones teológicas y por supuestos religiosos. Siempre hay un celo en la mayoría de las personas por su religión y van a rechazar continuamente el testimonio. Un testimonio verdadero. Porque tu testimonio no es de ti, tu testimonio es del Señor. Y la gente repele lo santo. La gente repele al verdadero Dios. La gente está enemistada con Dios, y cuando tú testificas de Cristo, estás declarando a Jesucristo como la persona más importante de tu vida, y la gente te rechaza por causa del testimonio de Jesucristo. Cuando éramos unos niños y apenas aprendíamos el ABC del Evangelio, yo recuerdo tener unos 10, 11 años, cuando teníamos tanta oportunidad de poder ir con la familia materna, aquí está mi mamá, ¿verdad? Puede testificar esto, tenemos la oportunidad de ir con la familia materna, que era muy seguido. Mis abuelos, mi abuela, gracias a Dios, creyó en Jesucristo, pero mi abuelo era recalcitrantemente religioso, muy religioso. Leía y repetía textos de la Biblia, pero era muy religioso. Y recuerdo que en cierta ocasión, uno de mis hermanos, Hugo y yo, estábamos hablando con mi abuelo, teníamos 10 y 11 años respectivamente, y comenzamos a acorralar a nuestro abuelo con preguntas de la Biblia. Lo comenzamos a acorralar, ¿y por qué entonces dice esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y llegó un momento en que se levantó, se enojó, ya mi abuelo había perdido la vista, la había perdido, ya estaba ciego. Entonces lo vimos muy desesperado, así, muy desesperado, y se levantó y comenzó a agarrar por todas partes algo y encontró su bastón. Tenía un bastón que siempre... Y comenzó a tirarnos bastonazos por todas partes, así, golpeaba aquí, golpeaba allá, y me decía, váyanse de aquí, herejes, váyanse de aquí. Y comenzaba a gritar, y no, éramos unos niños, tenemos unos niños, y comenzaba a corrernos, y llorábamos de alguna manera, no gritábamos, llorábamos de alguna manera por ver la dureza del corazón de mi abuelo, su dureza. Ya no tenía respuestas. De la misma palabra no tenía respuesta porque su celo religioso era más fuerte, era mucho más fuerte. Hermanos, la gente siempre va a rechazar la idea de Jesucristo como verdadero Señor. Incluso pienso que no solamente es inadecuado, sino aún dañino para nuestras vidas espirituales tener comunión con aquellos que, llamándose cristianos, rechazan abiertamente la idea de un Dios soberano. Creo que no te conviene, hermano.
es que somos amigos, pero ¿cómo podrías tener una amistad con alguien que niega una verdad fundamental en tu vida? ¿No te sigues sosteniendo en tu corazón y en tu vida, en todas las circunstancias, al Dios soberano? Hermanos, no es la doctrina del Dios soberano en nuestras vidas que la guarda, resguarda nuestras vidas y nuestra fe en el futuro y lo que nos espera y nuestra esperanza. No es porque creemos en un Dios soberano que todo lo gobierna y que todo está bajo sus propósitos y que no hay nada que nos acontezca y que nadie nos puede hacer absolutamente nada y que nada nos va a suceder sin que el plan de Dios se cumpla, porque Él gobierna nuestra vida aquí y también en el futuro. ¿No es esa idea del Dios soberano que nos sostiene, hermanos? ¿Cómo podríamos entonces estar conviviendo con aquellos que, diciéndose cristianos, niegan esta verdad? Creo que es muy dañino para tu vida espiritual convivir con aquellos que rechazan una doctrina tan importante y especial. Si estos supuestos hermanos niegan la gloriosa doctrina de la soberanía de Dios, es porque tienen pretensiones de gloriarse a sí mismos y no en Dios. Un testimonio rechazado por un cristiano fiel y verdadero cuya doctrina se mantiene fuerte en su corazón, un testimonio rechazado es un testimonio de rechazo del mismo Dios que creemos. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes en nuestro testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces nuestro ser. Y sabes perfectamente, Señor, que algunas de las veces hemos sido débiles en nuestro testimonio. Algunas de las veces, Señor, hemos tratado de concesionar y transigir con nuestro testimonio con otros a fin de mantener, Señor, pautas amigables y mantenernos en cercanía de alguna forma bajo cualquier pretexto. Pero creo, Señor, sinceramente que hemos sido o traicionamos, Señor, al que nos dio la vida, traicionamos a aquel que murió por nosotros, traicionamos a aquel que ha puesto todo su amor y su deseo para glorificarte a ti como el Padre al cumplir tu voluntad en venir y morir por nosotros. No hacemos esa justicia correcta y adecuada, Padre. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a mantener nuestro testimonio fiel. Y si hemos de sufrir por cada causa de ello, que lo hagamos con gozo, Señor, con alegría, sabiendo, Padre, que esa es la razón principal por la cual es rechazado nuestro testimonio, porque testificamos de ti. Señor, ayúdanos a mantener bien y fiel nuestro testimonio y a rechazar toda tentación para bajar los parámetros de nuestro testimonio, para reducir nuestra influencia como creyentes verdaderos. Danos la capacidad, danos el amor, danos el empeño, danos la valentía de tu Espíritu Santo para ser fieles en el testimonio de Jesucristo, no de nosotros, sino de Jesucristo. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén.